Varios referentes de la oposición consideraron un buen paso lo que ocurrió el viernes cuando se confirmó la renuncia de Cecilia Cairo al cargo de ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial. Los pronunciamientos fueron numerosos, tanto en tiendas del Partido Nacional como en el Partido Colorado, que eran aquellas colectividades de las cuales se habían formulado las objeciones más serias, tanto a el hecho de que la ministra hubiera sido designada, existiendo, como luego se supo, la irregularidad en el inmueble donde habita, como había cuestionado la forma como desde el Frente Amplio algunos dirigentes, en particular el Movimiento de Participación Popular, habían salido en su defensa. Ahora que el episodio comienza a encauzarse por dónde está la evaluación, vamos a averiguarlo con el senador Javier García, del Partido Nacional. Senador García, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Romina, buenos días, felices Pascuas, lo mismo Emiliano y la audiencia. Con el paso de las horas, ya de los días, ¿qué evaluación hace de lo que fue este episodio y de cómo terminó resolviendo el gobierno esta situación? Fue una primer crisis en el gobierno, no es novedad, todos los gobiernos tienen situaciones críticas. Lo único que está la novedad fue que fue muy tempranera, ¿no? Es decir, fue en plena luna de miel, no llegando a 2 meses, 1 mes y medio, y la verdad que la solución o la resolución de la crisis no fue liderada por el presidente de la República, sino que fue impulso de la presión de los partidos de la oposición, que pidieron lo que era obvio que tenía que suceder desde el primer momento, porque desde el primer momento se conoció la noticia y la confirmación, no había dudas de eso, la propia exministra lo había confirmado, pero no haberlo liderado el presidente, tuvo que los partidos de la oposición llevar adelante el planteo de que era inadmisible el tema, pero también una presión de la opinión pública propia frente amplista. Esto que es notorio porque en las redes se veía, hasta de militantes muy reconocidos del Frente Amplio que veían con rareza de que no se tomara una decisión por parte del presidente de la República. Me parece que faltó liderazgo y que terminó resolviendo la oposición lo que tenía que haber resuelto el presidente desde el primer minuto, porque no iba a cambiar la realidad de una exministra que vivía en negro. A ver, esa es la realidad, vivía en negro, la ministra de Vivienda. Recién entrevistábamos al senador Gustavo González y él decía que le parecía una excelente forma como había resuelto la crisis el presidente Yamandu Orsi, teniendo en cuenta también que su propio sector, el MPP, había salido tan fuerte, ¿no?, en las primeras horas a respaldar a la ministra y a hablar de la continuidad en el cargo. Y sin embargo el presidente va por otro lado, ¿no? Acuerda con ella, no tenemos el detalle de cómo se dio esa situación, pero claramente marca un quiebre con respecto a lo que había señalado en un principio el MPP. ¿Usted no valora ese punto por lo menos? Pues mira, el MPP, que es como tú decís, pero también el presidente del Frente Amplio, hubo un respaldo institucional. ¿Y por qué surgió? Porque había un vacío de liderazgo. Porque si hubiera existido un liderazgo que desde el primer momento le ha dicho, mire, esto, nosotros dijimos durante 2 años en campaña electoral que gobierna la honestidad, y surge este episodio y es notorio que no participa de ese concepto, entonces hay que resolverlo. Al haber un vacío de liderazgo, un silencio de liderazgo, hasta el propio presidente del Frente Amplio salió a quemarse las pestañas con el tema. Y el MPP, lo mismo, porque al no tener línea, al haber un silencio y una omisión en cuál era la conducta a seguir, se partían en elogios. Yo creo que, como decía, al final el presidente toma una decisión obligado por las circunstancias políticas, incluyo también el golpe político que podía significar en la campaña hacia las departamentales, y no por razones éticas, porque si hubiera sido por razones éticas, la decisión se tenía que haber tomado en el segundo 0, porque no iban a cambiar, es decir, conocido el hecho y confirmado el hecho en el segundo 0, porque fue confirmado inmediatamente por la ministra, ya nada iba a cambiar, el hecho estaba. Entonces, el pasar de las horas no iba ni a dar a conocer hechos nuevos ni nada por el estilo. Lo que sucedió es que justamente arrancaron una serie de apoyos, hasta el presidente del Frente Amplio, porque no había
una conducta, seguir un liderazgo. Y agrego, también en la resolución, en el comunicado del MPP hay una cosa muy preocupante, que es que yo creo que hubo un retroceso en términos ideológicos y de ideas a situaciones de hace muchos años atrás. Es decir, nosotros no participamos en la clase política, nosotros somos el pueblo. Como puso el MPP el día de la renuncia, me hizo recordar mucho aquello de oligarquía o pueblo, de hace tantos años atrás. Es decir, se abroga, el MLN y el MPP se abrogan el hecho de decir qué está bien y qué está mal por encima de la legalidad y de la formalidad democrática. Creo que en la forma como se comunicó también los hechos, empezaron a verse ojos no democráticos. Volvió a existir un retroceso en materia de concepciones democráticas, porque vuelvo a reiterar, si no se resuelven las crisis en democracia por la vía política, legal y política, ¿cómo es que se resuelven? Senador García, usted hace unos minutos criticaba el tiempo que se tomó el presidente Orsi para pronunciarse. No siempre un presidente se pronuncia de inmediato ante una crisis de estas. Ha habido criterios diferentes a lo largo de los gobiernos que pasaron desde 1985 en adelante. No es obligatorio, no hay un manual en ese sentido. ¿Qué pasa si este es un estilo nuevo? Si estamos acostumbrándonos o teniendo que acostumbrarnos a un estilo diferente de liderazgo, en el que, por ejemplo, primero se deja espacio para que jueguen otros, tanto públicamente como por detrás de bambalinas, hasta que llega un momento en el que sí, el presidente actúa. Los tiempos pueden ser necesarios cuando hay elementos que no se conocen, o faltan elementos para el análisis, pero aquí no faltaba ningún elemento, porque entre el día 1 y el día 4, ya la circunstancia fáctica ya se conocía. Había una ministra que reconocía haber vivido en negro, sin pagar tributos, entre otros, impuestos de primaria de los comedores escolares. Entre el martes y el viernes, ¿qué cambió del hecho? Nada. Si el hecho es tan censurable el primer día como el último, no hay nada que hubiera agregado. ¿Qué es lo que me dio? Me dio una crisis política que fue escalando por la omisión del liderazgo. Esto yo vuelvo a reiterar, no es que uno tenga que decidir inmediatamente siempre. Ahora, cuando tiene un hecho que es incontrastable, confirmado y que no va a cambiar, si usted no decide inmediatamente, lo que va a pasar es que empiezan a generarse errores y problemas que van creciendo. Y aquí los tuvo el Frente Amplio. Lo que pasa es que puede pensarse que había que procesar el tema en la interna del gobierno, ¿no? Para empezar, con el Movimiento de Participación Popular, que es el grupo político al que pertenece Orsi y que tiene hoy un peso más grande que nunca dentro del oficialismo. Y por otro lado, con la propia ministra cuestionada, ¿no? Que había en principio dicho yo me quedo. O sea, conseguir que la ministra renunciara no es algo que se procesa en pocas horas, ¿no? Y tal vez eso es lo que haya estado detrás. Estos dos factores que yo mencioné recién, tal vez hayan sido los que hayan estado detrás de la forma como públicamente el presidente se manejó en este tema. Y yo pregunto, ¿no era que iba a gobernar la honestidad? Y si gobierna la honestidad, no hay que esperar el tiempo para ver cómo se administra la honestidad. ¿La honestidad existe o no existe? No, yo entiendo lo que usted dice, pero también... Tiene que negociar, si usted tiene que negociar, quiere decir que empezó a gobernar otra cosa que no es la honestidad. Este es un tema clarísimo. Y segundo, está bien, pero... presidente, permite que le responda, si me permite, la segunda parte de su pregunta. Si un presidente tiene que negociar con un ministro si se va o no, entonces no está cumpliendo la Constitución, porque de lo único que depende un ministro es de la decisión del presidente. El presidente no negocia con los ministros si continúan o no continúan. Les puede dar la chance de renunciar o no, pero tomó la decisión y se queda o se va. No hay una decisión colegiada. Son secretarios de Estado, son secretarios del presidente de la República. Está bien, pero usted y yo conocemos, senador García, de estos años, desde 1985 en adelante, situaciones muy variadas que se han dado en esta materia, ¿no? No necesariamente compartibles. No, de acuerdo, pero es que nunca no hay un criterio único, no hay una fórmula única. Y sobre todo pienso en lo siguiente, ¿no? Era realista pensar que con el MPP defendiendo a capa y espada a Cecilia Cairo, el presidente saliera, supongamos,
el mismo día martes o el miércoles de mañana anunciando que la removía. Pienso en términos de realismo político, ¿no? ¿Era factible algo así? ¿No era obligatorio, digamos, dialogar, procesar internamente el caso? Emiliano, se lo digo como militante y gente político, también como ex integrante de un gabinete. Si usted requiere 4 días para tomar una decisión en un tema como este, que vuelvo a reiterar, no requiere, el correr de las horas no agrega ningún elemento, el elemento se conoce en el minuto cero, es porque hay una carencia de liderazgo. No hay otro remedio. Es decir, cuando usted tiene y sabe que esto va en contra de lo que usted dijo en campaña electoral, de lo que fue el leitmotiv de la campaña electoral, que el gobierno de honestidad, y tiene un caso de esto, usted podrá tomarse unas horas para decirle, muchacho, esto viene así. Acá me juego el estilo de mando, acá me juego el liderazgo. Yo no puedo ser presionado por la opinión pública para tomar una decisión que debería haber tomado 4 días antes. Pero es lo que sucedió. Después se podrá explicar, porque claro, después hay explicaciones para todos lados, pero la realidad es que hubo 4 días que hubo un vacío sobre la conducta y se termina resolviendo por razones políticas, por el deterioro político, que las consecuencias políticas que iban a suceder. Porque si fuera así, hasta el día de hoy, fíjese usted, iba casi una semana, todavía no conocemos la opinión del presidente con respecto al tema de fondo. En ningún momento dijo cuál es su posición con respecto al tema de fondo. Ni usted la sabe, ni yo la sé, ni ningún uruguayo la sabe porque no la ha expresado. La última pregunta. Sí, Romina. senador García, quería preguntarle, a ver, ¿no le preocupa a usted cómo este tipo de situaciones, ¿no? Y cómo los propios partidos políticos resuelven este tipo de situaciones que se les plantean? ¿Cuánto afecta o cómo afecta esto al sistema político en general, al respeto que la ciudadanía o la valoración que la ciudadanía tiene de los políticos y de la política? Se lo pregunto porque hablábamos recién de la actitud que tuvo el MPP, por ejemplo, ¿no? De salir a respaldar enseguida a Cecilia Cairo, y usted cuestionaba esa actitud. Ahora, lo mismo pasa cuando las situaciones se dan del otro lado, ¿no? Pienso en el respaldo a Besosi, pienso en Valentina Dos Santos en Artigas participando de la campaña, pese a que el Partido Nacional le impidió utilizar el lema. ¿No afecta esto y no le preocupa la forma en que los propios partidos resuelven estas situaciones cuando se les plantea en sus propias filas y difiere mucho cuando es en la otra orilla o en el otro rival? Ramiro, yo creo que los ejemplos no son comparables, porque el caso de Sosi yo cuestiono, yo creo que la Fiscalía, lo dije públicamente, ¿no? Con ustedes y en todos lados, que la Fiscalía actuó en cierta manera en forma ilegal, y no comparto las apreciaciones. Este caso es un caso bien diferente. Acá hay una ministra de Vivienda que tenía su casa en negro. Si ya que no pagaba el impuesto de primaria que va a los comedores escolares. Entonces, yo no soy hincha de las generalizaciones. Si un periodista hace mal las cosas en el ámbito que quiera, privado o público, no quiere decir ni que Romina ni que Emiliano tengan los mismos... No, pero es cierto que hay siempre una forma de proceder de los partidos políticos donde enseguida se busca minimizar cuando es en filas propias y resaltar y cuestionar con más énfasis cuando es en filas ajenas, ¿no? No, tampoco comparto, Ramírez. Si usted compara con el periodo anterior, el presidente de la calle Pou tomó resoluciones inmediatísimas con ministros y con directores de autónomos, incluso algunos en muy pocos días. Yo no soy comparable, no soy partícipe de las generalizaciones. Sí agrego una cosa que les dejo por acá anotado como algo que estoy estudiando con mis equipos de asesores a partir de que se conocieron estos casos. Yo no sé si no habrá que incluir dentro de las declaraciones juradas que hacemos para la JUTEP, los funcionarios públicos que tenemos responsabilidades, no habrá que incluir un elemento que sea lo serio en bruto, digamos, ¿no? El estar al día con los compromisos impositivos. Uh-huh. No sé si no habrá que agregarlo, aparte de poner, yo que sé, el patrimonio, el auto, lo que fuera, el cónyuge, lo que usted quiera, todo lo que establece el salario, etcétera, si no habrá que poner también cuál es el Estado con respecto a los compromisos tributarios. Porque el otro día decía, creo que el presidente de Frente Amplio, bueno, el Frente se está condenando a todos los morosos y en Uruguay debe haber 1 millón de personas que tienen deudas.
no sé si habrá 1 millón, lo que está claro es que no hay 1 millón de ministros. No se puede comparar la circunstancia personal de una persona cualquiera con las responsabilidades que tenemos o que tienen quienes son ministros. Son cosas bien diferentes. Por eso no sé si no habrá que también trabajar para adelante. Sí, el tema de las declaraciones juradas me parece que requiere mucho trabajo, da la impresión que requiere mucho trabajo. Lo primero que a mí se me ocurre es que deberían ser verificadas, ¿no? Que tendría que haber un equipo que comprobara la información que quienes juran, quienes llenan esos formularios, están suministrando a la Junta de Transparencia y Ética Pública, ¿no? Hemos tenido una larga lista de situaciones en las que lo declarado no se correspondía con la realidad, ¿no? Por eso está bueno y por eso les quería contar que estoy trabajando sobre eso, o empecé a trabajar sobre eso con mi equipo asesor. Bueno, lo dejamos para otro día, entonces para otro enfoque. Le dejé una postilla de por donde a mí creo que hay que agregar, que ella vuelva a reiterar, el estar al día o el estar con los compromisos tributarios, las obligaciones tributarias que tenemos. Javier García, senador de Espacio 40, Alianza País, Partido Nacional, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Buena jornada y buena semana.